nuestro RD Mascotas, este momento que nos llenamos de ternura y que nos encanta, donde Gaby, nuestra médica veterinaria, junto con su equipo de profesionales, nos traen todas estas actualizaciones en materia del cuidado de nuestras mascotas. Buenos días, amigas y amigos de Recreo Mascotero, ¿cómo andan? Estamos acá en otro episodio de nuestras mascotas. Hoy estamos acompañados de Amanda y Maggie. En el programa de hoy vamos a hablar un poco de la alimentación, de las reacciones adversas que pueden generar el alimento sobre su condición de salud. Principalmente le vamos a hablar de dos cuestiones. Una, las alergias a los alimentos, y otra, la sensibilidad a los alimentos. Algo que puede parecer muy parecido o manifestarse de forma muy similar, pero que en realidad son muy diferentes en cuanto a las manifestaciones internas que uno no ve. Vamos a empezar a hablar un poco de las alergias alimentarias. Las alergias alimentarias, justamente como la palabra lo dice, es una reacción que el cuerpo genera frente a una noxa o algo que denominamos alérgeno. ¿Qué pasa? En este caso, como estamos hablando de los alimentos, vamos a encontrar manifestaciones exuberantes o exacerbadas frente al contacto de algo que ellos no toleran y genera esta reacción en el cuerpo. También se pueden encontrar esas reacciones a nivel de la piel, como puede pasar en las personas también, que son alérgicas a la picadura de algún insecto, en el cual van a picar en alguna zona del cuerpo y van a desencadenar una reacción muy exuberante, es muy manifiesto, a diferencia de lo que generalmente puede pasar frente a la picadura de otro insecto u otra persona que no tenga reacción de hipersensibilidad o alergia a esa cuestión en sí. En los animales pasa lo mismo. Por ejemplo, vamos a hablar del tema de la comida en ellos y qué puede ocasionarles sobre su cuerpo una reacción de hipersensibilidad o una alergia a ciertos componentes. Los componentes que generalmente están relacionados a las alergias en ellos son las proteínas. Y las proteínas vienen de los animales, en este caso, o de las plantas también. Generalmente se usa soja o derivados de pollo, de bovinos, de cordero o de cerdo. Y como tal, muchas veces los animales no toleran ciertas proteínas. ¿Y cómo se va a manifestar la intolerancia a eso en una reacción de alergia? Bueno, tenemos dos cuestiones principales. Una sobre la piel, que pueden aparecer lamidos entre los dedos constantes, sacudir las orejas, manifestando titis recurrentes, también teniendo problemas de picazón generalizado, que muchas veces pasa desapercibido en el dueño y dice, ah no, sí, se rasca un poquito, pero es normal en él. Y no, ojo, no es normal que una mascota se rasque todo el tiempo, porque es una manifestación de incomodidad, hay algo que no le está gustando, por eso se lame. Si bien hay muchas otras causas de estas manifestaciones, una puede ser el componente de los alimentos que le genera una alergia. Y como les dije antes, en esto hay un componente biológico, o sea, el organismo reacciona de forma exuberante o exagerada frente a algo que normalmente en otros pacientes no pasa. Sobre el sistema gastrointestinal también aparecen reacciones de alergia en las cuales el cuerpo pone en función un montón de mecanismos que van a llevar a que el animal tenga trastornos de tanto vómitos como materias fecales blandas o diarreicas. Estas dos cosas, como pueden ser los problemas dermatológicos o gastrointestinales, pueden aparecer de forma individual o pueden aparecer de forma combinada. Muchas veces uno llega al diagnóstico haciendo la combinación de ambas manifestaciones. Ahora les voy a contar un poco del diagnóstico, pero siguiendo un poco con el origen de esto, hay que saber que la mayoría de los balanceados usan una proteína que se denomina intacta, los cuales, como viene formulada en el pienso, en la ración del alimento, es incorporada e ingerida. Y otros, que son más específicos, que también se los voy a nombrar más adelante con el tratamiento, modifican un poco la proteína para que no genere esa reacción sobre el cuerpo. ¿Cómo uno diagnostica la alergia alimentaria? Como les dije antes, entre una alergia alimentaria y una sensibilidad alimentaria no hay mucha diferencia, las manifestaciones son muy similares. Vemos animales que generalmente vomitan de forma recurrente, tienen materias fecales blandas de forma recurrente. Y la principal diferencia entre ambas es que en las alergias uno puede venir comiendo un alimento durante mucho tiempo y de golpe, de forma espontánea, empieza el animal a rascarse o a tener materias fecales más blandas.
Y uno dice, pero si siempre comió lo mismo y nunca le pasó nada. Bueno, puede ser que todavía los mecanismos de hipersensibilidad no se hayan desarrollado y ahora sí. Puede aparecer de forma prematura en animales jóvenes o incluso un poco más adultos también. En cambio, las sensibilidades a los alimentos suelen ser espontáneas y generalmente relacionadas a algo que comen que no están habituados, que es lo que ocurre muchas veces que vemos los fines de semana. Una mascota viene acostumbrada a comer siempre lo mismo durante la semana y llega el fin de semana de una reunión familiar o de amigos y uno le suele dar restos de comida que al otro día o a los 2 días manifiestan una materia fecal blanda, un vómito o una gastroenteritis. Para diagnosticar la enfermedad de la alergia hay varios caminos. Hay muchos que son muy engorrosos, como son muchas pruebas de laboratorio o toma de muestras sobre los animales en sí, que uno muchas veces quiere pasar por alto y no someterlo a ciertos estudios. Pero hoy día uno tiene pruebas o métodos de manejo de la alimentación, siempre hablando de las alergias alimentarias, tiene pruebas que pueden ayudarlo a llegar a este diagnóstico. Una de estas se llaman pruebas de exclusión y eliminación. ¿En qué consisten? En que, por ejemplo, yo le vengo dando siempre el mismo alimento, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, y el animal tiene estas manifestaciones. Bueno, de golpe acudo al veterinario y le digo, mira, tengo una duda porque mi mascota está manifestando materias fecales blandas todo el tiempo, de vez en cuando hace un vómito. Bueno, descartadas otras patologías que pueden estar relacionadas con esto, vamos a buscar la causa de una posible alergia. Y empezamos a hacer una sustitución de lo que venía comiendo por algo nuevo. En este caso optamos muchas veces por hacer una monodieta específica, sin darle los extras que muchas veces uno le da en el desayuno, sin mucho los extras que uno le da durante el almuerzo o la cena. Nada, se prohíbe tal y se unifica una sola cosa. Se opta por una sola proteína, que supongamos elegimos el cerdo, y combinado con arroz. Es decir, bueno, durante 20 días le vas a dar solamente arroz y cerdo. Bien, le vas a cocinar en tu casa y le suspendés lo que le venías dando. Si en esos 20 días el animal empieza a manifestar mejoría, su materia fecal vuelve a ser la de antes, se solidifica y todas las cuestiones relacionadas al aparato gastrointestinal se normalizan y la picazón disminuye, uno dice, bueno, posiblemente sea una reacción de hipersensibilidad a lo que venía comiendo. Y decís, bueno, pero ¿cómo sabemos si era eso? Y ahí es donde uno de vuelta incorpora lo que venía comiendo antes de hacer esta prueba y espera que el resultado sea positivo. ¿Qué quiere decir? Que uno le vuelve a dar el balanceado que venía comiendo y el animal rápidamente, en un lapso de pocos días, empieza a manifestar de nuevo lo que antes manifestaba. Esa es una de las pruebas que muchas veces uno pone a práctica para determinar la causa de la alergia. Como les dije, hay muchas otras. También tenemos para determinar, por ejemplo, en los casos de alergia, pero eso ya sería otro tema de la parte dermatológica que hoy no lo vamos a hablar, pero también se están llevando a cabo, que son las pruebas de intradermorreacción, como se hacen en humanos también. En este caso nos abocamos solamente a los trastornos gastrointestinales y dérmicos asociados a la alimentación. Y como les dije antes, las sensibilidades alimenticias son de forma más espontánea, generalmente se deben a que algo que no están habituados a comer ingieren y desencadenan en materias fecales más blandas, en vómitos y demás. El tratamiento es más o menos similar. Sacando lo que le generó esta reacción, uno rápidamente encuentra mejorías en el paciente. Y muchas veces no necesita incorporar fármacos ni otros tratamientos inyectables para tratarlos, sino solamente sustituir un alimento por otro. En cambio, los tratamientos de las alergias alimentarias se pueden optar por, como dijimos antes, alimentos formulados en casa y hechos en casa, o bien en dietas ya comerciales específicas para perritos con sensibilidades a ciertos componentes de alimentos, donde la proteína, como les nombré antes, viene modificada. Entonces es ahí donde uno ayuda con eso. Hay otros que necesitan una ayuda de medicamentos por un tiempo y después ya se lo va liberando, pero la mayoría no. Acudan al veterinario, asesórense. Las mascotas que se lamen y que tienen materias fecales que no son consistentes muchas veces pueden estar teniendo algún trastorno alimenticio que pasa desapercibido, pero la mascota se siente incómoda. Bueno amigos, los dejamos por hoy. Espero que estén muy bien y les mandan saludos a Amanda y Maggie. Chau, chau.